Hola querido amigo, aquí volviendo con la transmisión en vivo. No sé si te has preparado. Recién te estaba anunciando, diciendo que te pongas cómodo, que te prepares para introducirse en esta investigación o en este estudio sobre falsas doctrinas. Yo había estado hablando en otra ocasión sobre distintas posturas, ¿sí? O doctrina le llamamos, porque cuando hablar de doctrina se refiere a que hay un dogma, un fundamento muy fuerte dentro de una religión hacia cierta creencia. Pero muchas veces resulta que estas creencias o estas posturas no son bíblicas, o sea, no fueron enseñadas ni por Jesús ni por los apóstoles. Entonces, ¿cómo se saca una doctrina cristiana? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con fe cristiana, ¿sí? Con creencia cristiana, no hablemos de otras cosas. O sea, lo que estamos hablando ahora, hablando de falsas doctrinas, es lo que tiene que ver, lo que concierne con las religiones o las iglesias que consideramos cristianas, ¿sí? Ya sea evangélica, protestante o católica. Yo lo que me tomé el trabajo de hacer fue de poner un contraste entre falsa doctrina dentro de la religión católica y falsa doctrina dentro de la religión evangélica. O sea, una y una, como diciendo una de cal y una de arena. Porque muchos pueden creer que uno tiene una tendencia hacia una religión y enseñar lo que conviene y lo que no conviene. Y justamente no es la idea. La idea es enseñar imparcialmente. Yo como cristiano evangélico, ¿sí? Voy a hablar los defectos y la falsa doctrina de mi religión, o sea, no de la religión, porque no es la religión, vamos a aclarar eso. No es la religión la que enseña falsa doctrina, sino que son ciertos grupos, congregaciones o líderes religiosos que dentro de esta religión pueden estar enseñando falsa doctrina. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero, a ver, para que no se entienda mal, no son falsas doctrinas de la religión, o sea, ni de la religión evangélica ni de la religión católica. Estoy hablando que dentro de estas religiones hay corrientes de pensamientos o doctrinas o ideas que no son bíblicas, que no son cristianas, que no las enseñó Cristo, que no las enseñaron los apóstoles. ¿Cómo se sabe que es una falsa doctrina o una sana doctrina o una verdadera doctrina? Que se enseñe de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El fundamento nuestro es lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Cristo y los apóstoles. Hay muchos que dicen que el fundamento es su religión. Bueno, la religión no puede ser el fundamento. Un líder que fundó una religión no puede ser el fundamento. Tu religión, porque sea la más antigua del mundo, la religión, hablando en lo cristiano, no significa que si alguien enseñó en algún momento, en alguna época, en algún siglo, enseñó un dogma, una doctrina que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no te lo garantiza porque tu religión es vieja o antigua. ¿Entendemos lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no condiciona los años que tenga tu religión, no condiciona la gente que esté en esa religión, que sea estudiosa, preparada. Si se enseña algo que está fuera de la palabra de Dios, se enseña equivocadamente. Algunos dicen, bueno, pero no todo está en la palabra de Dios. A ver, se pueden aprender un montón de cosas que fortalecen, edifican, pero no se puede enseñar algo que no está. Decir algo que la Biblia no dice, algo que Jesús no dijo, que los apóstoles no dijeron. Si nosotros queremos decir que diga algo la Biblia que no dice, es una falsa doctrina. La falsa doctrina, ¿cómo se saca? Utilizando un versículo, sacándolo de contexto y querer que diga lo que uno quiere que diga. Y yo te puse 3 puntos de cómo se puede, por qué puede provenir una falsa, cómo se puede producir una falsa doctrina. Y estos 3 puntos puse que el origen de las falsas doctrinas pueden ser, uno, por ignorancia de quienes han comunicado un mensaje que lo escucharon mal y lo siguen enseñando mal, o porque lo entendieron mal y lo comunican y lo siguen enseñando mal, que bueno, en algún momento si se dan cuenta, gracias a Dios, ojalá se den cuenta, por la gracia de Dios, y se escapen de su ignorancia. Lo segundo punto, que es lo más bravo, es una falsa doctrina enseñada con mala intención, aquellos que quieren hacerlo para dominar, para sacar un provecho económico, político, lo que sea, por poder, justamente, y para someter, ¿sí? Este sería el segundo, ¿por qué se enseña una falsa doctrina, perdón?
Primero, por ignorancia, por mala intención, lo que acabo de decir, y por último, por fanatismo a un personaje o pensamiento propio. O sea, nos fanatizamos tanto con un personaje bíblico que nos gusta tanto y queremos que sea lo que nosotros queremos que sea, pero no lo dice la Biblia que es. Y mucha gente, no lo quiero dar nombre, pero lo hace, y le da más lugar a un personaje bíblico que a Cristo Jesús, que a su palabra, que a Dios Padre, que a Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando uno pone por encima de Dios, ¿sí?, ya sea Jesucristo, su Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, lo pone por encima, ya no es una doctrina bíblica. La Biblia enseña que el único digno de adoración, exaltación, a quien debemos pedirle, a quien está nuestra admiración, nuestra devoción, es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, sobre todo en Él encontramos salvación, perdón, ¿sí? Entonces, estas tres corrientes o tres puntos pueden hacernos apartar de una sana doctrina y convertirse en una falsa doctrina. Una, por ignorancia de los que la comunican, ¿sí?, o por ignorancia del que recibe el mensaje. Otra, por mala intención, que es la peor, como te digo, que puede ser para dominar, para sacar un provecho, por poder y para someter, ¿sí? Y por tercero, por fanatismo a un personaje o a un pensamiento propio, ¿sí? Pensamiento propio porque dije, nombré un personaje, pero un pensamiento propio puede ser algo que dice la Biblia que yo digo, bueno, porque dice así, yo creo que es así, tiene que ser así, lo sostengo porque yo creo que quiero que diga eso, perdón. Entonces ahí caemos en tres puntos que se puede transformar en una falsa doctrina, después a comunicarla, enseñarla por años, por siglos, y engañar y hacer vivir a la gente en una falsa creencia que no es la que Dios quería transmitirte para que vos vivas en paz, en felicidad, en gozo, en una nueva vida. Que eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere una nueva vida para ti y que seas feliz con esa vida que Él te da. Pero hay quienes lamentablemente que se encargan de entenebrecer o oscurecer esa verdad, ya sea por lo que sea, por ignorancia, por mala intención o por fanatismo, como digo. Yo quería citarte en primer lugar un pasaje bíblico para introducirnos a este tema. Hablando en primer lugar de lo que es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué entiendes por iglesia? ¿Qué entiendes por iglesia? Yo en este momento quiero compartirte algo que les dijo Jesús a sus discípulos antes de que Él se vaya, en una discusión que había, porque antes que Jesús se vaya, antes que fuera sacrificado y partiera y resucitara y fuera a los cielos, y ya le estaba hablando a sus discípulos, ya algunos se atrevieron a decir, ¿dónde estaremos nosotros cuando tú reines? Jesús había dicho que Él iba a reinar, ¿sí?, que iba a ir a los cielos, a estar a sentarse a la derecha del Padre, pero luego iba a regresar para ser rey y para reinar y para que se terminara todo lo que es el reinado humano, terrenal, los gobiernos injustos, iba a gobernar Él con justicia. Entonces dos de sus discípulos dijeron, queremos saber dónde vamos a estar, o más bien le sugirieron, ¿podemos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas a reinar? O sea, tenían aspiraciones de jefe, de gobierno, ¿sí?, de tener un lugar elocuente cuando Cristo viniera a reinar, como si fuera algo terrenal. Y Jesús se encargó de decirles que no, que todo esto era un tema espiritual y que no tenía nada que ver, que cuando vinieran el reino de Dios no es como los reinos de esta tierra. No se trata de quién es el mayor o quién está al lado, a la izquierda o a la derecha. Entonces Jesús, miren lo que le dijo. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o poder? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, ¿sí?, dice, no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Perdón. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué les digo esta palabra? Jesús, no sé si muchos la conocen esta palabra, pero Jesús fue muy claro acá y le dijo que los que sirviéramos a Dios, los que sirviéramos en su reino,
no se trata de quién tiene el mejor lugar, o quién está más arriba, o a quién se le da más honores. Todo al revés. Por eso el reino de Dios es el reino del revés. Como cantaba esta canción Mariana Walsh, que cantaba el reino al revés, ¿no? El reino de los cielos es al revés de lo que nosotros pensamos. A veces te abre un poco el panorama, pensando en aquellos religiosos que ocupan un lugar que Dios no le dio que ocupara, o que Dios no quiere que lo ocupen de esa forma, ¿sí? Jesús le dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, o sea, los reyes, los gobernantes, los presidentes, lo que le querramos decir en este tiempo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, o sea, son señores de esas naciones, gobiernan y hacen lo que les parece, lo que mejor les parece, bien o mal hacen lo que mejor les parece. Y los que son grandes ejercen sobre ellos poder, tienen poder, dominio, todo lo que tienen autoridad en lo político, en lo económico, y hacen lo que se les da la gana, dominan a veces haciendo mal a las personas y siendo egoístas. Mas entre vosotros no será así, le dice, sino que el que quiera hacerse grande en el reino de Dios será vuestro servidor. O sea, será el menor. En otra parte dice, el que quiera ser mayor será el menor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Jesús, vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús te está diciendo que todo servidor de Dios, todo el que decide seguir a Cristo, ser discípulo y servir y trabajar en lo que sea la obra de Dios, debe tener un pensamiento de servicio, servir y de no creerse más y de no esperar que lo sirvan como un rey con honores, ¿sí? Toda religión o toda secta que enseñe que un líder religioso tiene que estar por encima de los demás, que tiene que ser superior, que tiene que recibir honores, lo que sea, que merece dinero, que merece sueldo, que merece... Después vamos a hablar sobre el sueldo, pero alguien que se considera o se enseñe como doctrina que por ser líder de la iglesia merece todos los honores y darle lujos y darle lugares de posición, lugares políticos y merece que se le den, no sé, mucho dinero por tener un lugar en esa congregación o en esa posición religiosa, política, no es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso les quiero empezar enseñando esto, ¿sí? Porque a veces se tiene una idea equivocada de cómo es el servicio a Dios y el reino de Dios. Acá Jesús se encargó de aclarar bien que no debemos servir a Dios de una forma que no es la que enseña la palabra de Dios, que no enseña la humildad que enseñó Cristo. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, se humilló y fue servidor de los demás, ¿cómo podemos esperar que nosotros, sus discípulos, sus seguidores, no sigamos el mismo ejemplo? ¿Sí? Esto cabe para las dos posturas, de lo que se considera iglesia y también de lo que hablaba recién, lo que puse también en el manifiesto de la unción. Los dos temas. La iglesia como una estructura religiosa con líderes que están allí elevados, y la unción por un lado la parte evangélica, viendo que hay alguien especial, que es ungido especial y que merece honores y que está por encima de otros, ¿sí? En la parte católica vemos su parte de quienes se creen que son líderes y que están allí arriba tratando de enseñar y corregir lo que dice la Biblia, o enseñar y corregir doctrinas y dogmas cristianos cuando ya lo tenemos todo escrito en la palabra de Dios, y que ya vemos que ejercen su autoridad también con una ostentación y un poderío, aunque moleste y caiga mal a algunos, pero la verdad vemos un poderío económico que no es el que Cristo quería que tengan su iglesia, y ahora vamos a ver lo que es iglesia. Y también otros por el lado evangélico también, que también han tomado lugares de posición, de poder económico, con su liderazgo, que yo tampoco creo que Dios quiere eso, y que se considera que son también personas como especiales, porque son en la parte evangélica podemos decir los ungidos, y en la parte católica, bueno, el Papa, o los clérigos, los cardenales, o los que se creen en autoridad y superiores en su prédica, en su enseñanza y en todo lo que tienen que disponer de lo que es la grey, supuestamente, la grey o la iglesia, ¿sí? Y después los que están allá más abajo, que son los pobres, los laicos, lo que no. Y ahora vamos a ver esto.
que no se trata, la Biblia no habla así. La Biblia no habla de que hay alguno arriba, otro abajo, y otros pobrecitos que no sirven para nada, y otros que le tienen que estar enseñando arriba. No, la Biblia no enseña eso. Cuando leemos la Biblia, leemos, en primer lugar leemos en Hechos de los Apóstoles, cómo vivía la iglesia, ¿sí? ¿Cómo vivía la iglesia? Dice que después de la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Fíjense, ¿no? Parecido ahora, ¿no? Dice que los primeros cristianos vivían juntos, ninguno tenía necesidad, porque el que tenía más vendía lo que tenía y le daba al que tenía menos. Lo traía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles no se quedaban con la plata. No, los apóstoles la repartían a todos, ¿sí? Y como vemos a un Pedro que cuando un cojo le pide dinero, recordamos que dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sé sano. O sea, Pedro no tenía plata. Pablo no se lo ve diciendo, inclusive sufriendo y diciendo que he aprendido a tener mucho como teniendo poco, que he aprendido en todas situaciones, todo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre que tejía tiendas, que hacía tiendas de campaña para las tiendas tipo carpas, y lo vemos en muchas situaciones de apretado económicamente. O sea, ni los apóstoles tenían dinero o posición o eran honrados, al contrario, ellos decían: no, nosotros somos servidores de Dios. Muchos se quisieron inclinar ante ellos, decir: pero el milagro viene de ellos, y ellos dijeron: no, el milagro viene de Dios. Nosotros somos igual que ustedes, somos hombres, somos servidores. Entonces, ese concepto de que hay hombres superiores, por más que sean apóstoles, por más que sean gente, pastores, sacerdote, papa, cardenal, lo que sea, la Biblia no habla de que son superiores. No habla de superioridad ni de que merecen honores económicos o de lo que sea. Sí un reconocimiento, sí el amor, sí la ayuda, y obvio, si alguno necesita en lo económico ayudarlo, proveer para esas personas que necesitan, pero que están sirviendo a Dios, pero no en el sentido de poner una regla, porque sirve, porque está en esta ocupación, pastores, sacerdotes, papas, lo que sea, tiene que tener sí o sí tanto dinero, o tiene que tener tantas cosas, tanta comodidad, tantos honores. No, la Biblia no enseña eso. Primero, cristianos eran todos iguales. Sí, los apóstoles tenían su autoridad para enseñar, para hablar, perfecto. Eran respetados, pero nadie se hacía superior. Nadie se creía superior. Así vivían, ¿sí? No había entre ellos ningún necesitado, porque dice que vendían todo y lo repartían según la necesidad de cada uno. Dice la multitud, en el versículo 4, versículo 32, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así vivían la primera iglesia. Y perseveraban unánimes, capítulo 2, versículo 46, dice, de Hechos: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Te cito otra parte donde habla de las iglesias. En esto te hablo de cómo era el carácter y la forma de vivir de la iglesia, y de que debería ser así, porque la iglesia que Cristo llamó, bendijo y santificó, que somos todos los creyentes, el deseo de Jesús es que viviéramos así, humildemente, en lo espiritual y en lo económico también, si es posible, humildemente, ayudándonos entre nosotros. Ahora, la iglesia, cuando nosotros tenemos el concepto de iglesia, por eso yo te preguntaba: ¿qué concepto tenés de iglesia? Vos pensás que la iglesia es una estructura allá arriba, tal vez te la enseñaron así. Yo aclaro, yo no quiero que nadie se sienta ofendido. A veces nos cae mal, porque cuando nos dicen una verdad que no escuchamos y nosotros creímos una mentira durante mucho tiempo, nos duele. Entonces preferimos decir: no, lo que vos decís es mentira. Pero yo te animo a leer la Biblia y a que descubras que lo que yo te estoy diciendo es verdad, y que es doctrina bíblica y es doctrina cristiana. Es triste conocer la verdad de golpe y ver que nos han engañado, o hemos aprendido mal, o nos hemos mantenido en una ignorancia por no querer, a veces inocentemente, por no querer aprender más de la Biblia, más de las Sagradas Escrituras, y nos quedamos con lo que nos dicen y nos formamos, y a veces no es.
acá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 en la Biblia, una carta de Pablo. Pablo escribe y dice, le envió una carta y saludo, le dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho el Señor. Saludo a todos, con un ósculo santo, o sea, con un beso santo. Bueno, en esta acá, ¿por qué digo esto? Está terminando la carta de 1 Corintios. Pablo le dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, que eran dos personas de allí, de donde ellos se congregaban, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Fíjense, ¿por qué les cito este pasaje? Primero, habla de que las iglesias, o sea, no había una iglesia, el concepto que nosotros tenemos de iglesia como una sola, o como una estructura religiosa. No, habla de muchas iglesias. En Asia había muchas iglesias. Y curioso, que dice Aquila y Priscila, nombra que tienen la iglesia en su casa. O sea que había iglesias en las casas. Se reunían en casas. Hacían reuniones. No sé a qué te hace acordar eso. Muchos creen que eso es malo. Pero la iglesia primitiva se reunía en las casas. A veces le prestaban un templo, una sinagoga y se congregaban porque eran de Jerusalén, de Israel al principio. Y luego quienes había templos también paganos y le prestaban por ahí para reunirse. O si no, en las casas se reunían. Y tenían su reunión entre muchos hermanos, amigos, compartían el pan, como leí en el otro pasaje, partían el pan, se celebraban la cena del Señor, lo que sea, pero juntos y en las casas. O sea, fíjate vos cómo vivían los primeros cristianos. Y la iglesia, cómo era la iglesia. Y yo creo que esa era la iglesia que el Señor quería, ¿sí? Ya lo aclaró, que Él no quería que la iglesia tuviera poder, un poder económico, que gobernara con poder, con autoridad como hacen los gobernantes de esta tierra. Entonces, yo creo que acá nos va abriendo un panorama de la iglesia que el Señor quiere, de la iglesia que Él quería, y que no es lo que nosotros vemos. Y que la iglesia, vuelvo a decir, no es esa estructura allá arriba. La iglesia somos todos. ¿Por qué te decir que la iglesia somos todos? ¿Sabés que el término iglesia significa, en griego, significa eclesia? Viene del griego eclesia y que significa asamblea. Asamblea de los llamados, en otro pasaje, en otra definición de la etimología de la palabra. Iglesia significa eclesia y se llama asamblea. ¿Asamblea qué es? Asamblea de los creyentes. ¿Quiénes somos los creyentes? Nosotros. Cuando nos juntamos, ¿qué hacemos? Una asamblea, Eso es iglesia. Iglesia no es una estructura. No es un nombre que dice son fulano, fulano y fulano son la iglesia. No, la iglesia somos todos los creyentes. Ahora te voy a leer otra cosa que Jesús dijo. Para que veas. En el capítulo de Mateo, capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la iglesia. Congregados, asamblea, una asamblea. Dice, donde hay dos o tres. Estaba diciendo que cuando dos o tres se reunían, esa era la iglesia. Esa era la iglesia. Obvio que queremos que más gente esté delante del Señor y busque al Señor y sea más grande la familia de Dios. Pero dijo Jesús que donde hay dos o tres, otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos, dice Jesús, dos. Y cuando dice atar en el cielo, atado en la tierra será atado en el cielo, habla de la iglesia, no habla ni de un apóstol, no, está hablando de los congregados, los creyentes. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres, dice, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué te parece? Donde hay dos o tres congregados, allí está Jesús. Allí, donde vos te reunís con ese grupito de creyentes, ahí está el Señor. Son la iglesia. Y Dios les da luz. Y Dios les da entendimiento a través de su palabra. Así que nadie te diga, no, pero tenés que consultar allá arriba a ese superior. Sí,
tenemos un orden en el sentido, en una congregación tiene su líder, su pastor, del cual tiene que llevar y guiar su rebaño. Pero nadie te diga que el otro es superior. Es más, uno como creyentes, si ha crecido en la fe, en el conocimiento, hasta puede debatir y hasta puede confrontar a algún líder religioso que se está equivocando en algo que está enseñando. Le puede decir, porque Dios nos da luz y entendimiento a todos. Todos somos iguales, todos somos creyentes, todos somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia, los que hemos creído en Él. Este es un panorama, te lo digo en breve, no quiero cansarte, para que entiendas lo que es la iglesia. Y que si vos podés comprender esto, podés entender que vos, junto con tu hermano, en la fe, podés orar con él, que Dios va a escuchar, y Dios va a escuchar, y Dios va a orar. Y que a veces no necesitas ir allá arriba, a esos líderes que creemos que están arriba por encima y que están tocando casi el cielo, que a veces no están así. No, Dios te ha dado a vos como creyente autoridad y a tu hermano, y pueden orar y juntarse para pedir a Dios algo y Dios escucha. Dios escucha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es más, Jesús dice en otra parte, en otro hecho, que aparecen los discípulos y le dicen, ellos van predicando, y aparecen unas personas predicando también el Evangelio, pero separados de ellos. No eran conocidos de ellos. Entonces Juan le dice, Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y si le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá recompensa. Bueno, acá dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Acá está hablando que todo creyente, y acá todavía no había empezado en su más furor, o en su furor todavía no había empezado la predicación del Evangelio. Lo estaba haciendo Jesús y sus discípulos. Todavía Jesús no había ascendido, todavía los Espíritu Santo no había venido sobre los creyentes, y había gente que ya estaba hablando del reino de Dios. Y Jesús dijo que todos los que creen en Él y le siguen están con Él. Están a su favor, los que predican este Evangelio. Él le dijo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces él dijo, no prohíban. O sea, acá está dando claramente, nadie puede decir que el otro es menos porque no pertenece a una religión. ¿Sí? Si la religión cristiana, fulana, predica a Cristo, habla de Cristo como tiene que ser, es nuestro hermano. Si la otra predica de otra forma, si otra religión que no tiene el mismo nombre que la mía, predica el nombre de Cristo y predica de Cristo y enseña realmente, no enseña falsa doctrina, nosotros nos damos cuenta, no podemos decir nada. Jesús dijo ni prohibir. Hay muchos que sienten la autoridad, creen que tienen la autoridad, o se sienten mayores para decir, no, ustedes no pueden predicar, ustedes son secta, ustedes son estos. ¿Quién les dijo eso? Ni Jesús lo dijo. Entonces, qué equivocado a veces están los hombres, diciendo quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad. Qué equivocados están cuando dicen que son superiores porque tienen su religión más años. Qué equivocados están cuando dicen que el otro no puede hablar porque supuestamente no pertenece a su religión. Hay muchos pasajes que habla de la Biblia donde dice, por ejemplo, que la cabeza es Cristo y la cabeza de la iglesia, que no es un líder religioso. Dice, la cabeza de la iglesia es Cristo. Una vez subí un pasaje cuando hablaba la comparación del esposo, la esposa, y hablaba de la iglesia y Cristo. O sea, no tenemos una cabeza terrenal, una cabeza que lidere una iglesia toda, no. La cabeza de la iglesia es Cristo. Dios llama a obreros, sí, a pastores, obispos que trabajan en la grey de Dios para guiarla, que Dios le dio un ministerio para guiar con amor, enseñar con paciencia y sabiduría para enseñar, pero no le dio un poder que están allá arriba. ¿Entienden? Esto para que entiendan el tema, para que podamos entender, porque yo también entiendo cuando hablo con ustedes y cada día se me aclaran más las cosas. Y bueno, después ejemplos de iglesia en la Biblia hay un montón, que eran iglesias, no la iglesia, iglesias. Todas confesaban el nombre del Señor, todos habían creído en el Señor, bueno, eran iglesias, ¿sí? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, acá otro pasaje, en Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eran distintas iglesias, no era una sola sujeta
Sí, los apóstoles en ese momento estaban adoctrinando, guiando, perfecto, no, nadie lo niega, y cada congregación tenía su pastor, pero eran iglesias, no era la iglesia y a esa solamente le demos absoluta lealtad, no, eso se transforma en sectario. Cuando hay un líder, que solo ese líder hay que escuchar y que solo el líder ese tiene la razón, y cuando hay una cúpula de varios líderes religiosos que a eso solo hay que escuchar y que esos sí solamente tienen la verdad, eso se vuelve sectario, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios nos ha capacitado a todos los creyentes cuando creemos, nos ha dado sabiduría, guía, luz, para que podamos juntos reunirnos, enseñarnos. Cada uno enseña, el que tiene más años le puede enseñar al que tiene menos años, como sea, nos vamos ayudando, pero todos somos la iglesia, todos nos podemos ayudar con los dones. La Biblia dice que nos dio dones a todos, todos tenemos distintas capacidades para ayudarnos en el cuerpo que es la iglesia. Así que amigo, amiga, lo que esto te quiero decir es para que entiendas y para que vivas tu fe con libertad. Tú no eres un laico cualquiera, como dicen, acá son los laicos y los líderes. No, no, no. Tú eres un creyente, eres importantísimo para Dios. Formas parte del cuerpo de Dios. Vos podés trabajar y servir con tus dones. Vos podés opinar, vos podés orar junto con otro y Dios va a escuchar y Dios va a hacer cosas hermosas a través de tu vida. Tú eres importante, no eres un laico común. Eso te limita. Entender realmente que sos la iglesia te ayuda a vivir de una forma mejor y a vivir mejor tu fe. Bueno, acá con estos pasajes que te hablé, te cité, bueno, lo que significa, también te hablé de lo que significa iglesia, que es congregados, asamblea de los llamados, que somos los que nos congregamos, los creyentes. Te hablé, te aclaré realmente que donde hay 2 o 3, allí está el Señor, allí está su iglesia, ¿sí? Y ahora quería hablarte sobre, si quedó alguna duda, después me gustaría que me compartan, que den un comentario sobre si quedó algo. Lo estoy haciendo breve para no cansarlos. Después podemos seguir explayándonos si ustedes quieren darme algún comentario, alguna opinión, algo que no entendieron, si les aclaró esto, algo me gustaría saber. Y ahora sobre los ungidos. La palabra ungido se usa mucho en las congregaciones evangélicas, pero el error está que la Biblia enseña de unción, pero vamos a ver lo que enseña sobre unción. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, permanecer en Cristo, ¿no? O sea, la unción nos ha enseñado las verdades de Cristo. ¿Y por qué dice la unción? Porque cuando cada creyente cree en Jesucristo, la Biblia nos aclara, nos escribe, y nosotros lo experimentamos, lo que hemos creído en Cristo y le hemos dado nuestro corazón, que la unción de Dios viene sobre nosotros, o sea, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Esa es la unción. Todo creyente, todo verdadero creyente que ha creído y le ha entregado su vida a Cristo y ha decidido seguir a Cristo a través de la fe y luego bautizándose, haciendo su confesión de fe, el Espíritu Santo viene a tu vida. Entonces la unción de Dios viene a tu vida. Entonces, ¿por qué Juan dice eso? No es necesario que nadie nos enseñe. No está hablando con orgullo. Está diciendo que nadie le venga a engañar, como dice. Empieza diciendo que nadie los engañe diciéndole que, no sé, que saben más que ustedes, que hay algunos que están por encima y saben más y tienen la unción especial del cielo y que pueden predicar mejor y saber mejor que ustedes y le pueden enseñar falsas doctrinas justamente porque son ungidos y han recibido una revelación especial. ¿Sí? Ese es un error. Por eso les está diciendo, ustedes sigan en lo que han permanecido, en lo que han escuchado, sigan permaneciendo en esa verdadera fe, en esa sana doctrina, la que Cristo nos enseñó. Entonces, no habla que la unción, no habla de unción, todos somos ungidos por Dios, todos hemos recibido la unción, no hay un ungido especial. Ustedes habrán dicho, bueno, yo escuché y dicen que esta persona, bueno, todos somos ungidos por Dios, desde el pastor hasta todos hombre de Dios, creyente en Dios, en Cristo Jesús, tienen la unción de Dios. ¿Sí? Que nadie nos diga que hay otro superior y que puede enseñar algo que nosotros no podemos saber o entender. ¿Sí?
Cuando se habla de ungido, el ungido, otro término que se ha usado mucho, como diciendo que está allá arriba, que es especial, hasta he escuchado decir, bueno, cuidado con el ungido, no te estás con el ungido. Bueno, saben ustedes que la palabra ungido significa Cristo. Cristo al revés. Cristo significa ungido, el ungido. ¿A quién se ungía? A los reyes, a los sacerdotes, a los que eran personas que iban a tener autoridad y los que iban a ser, iban a tener un ministerio especial, ¿no? Cristo es el ungido por excelencia. Por eso se habla del Cristo, el Cristo, cuando venga el Cristo, bueno, Cristo es el ungido. Y acá en el versículo de Mateo 24, 23, dice, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, mirá, allí está, no lo creáis. Mateo 24, 23. Bueno, dije esto, ¿no? Aquí está el Cristo, mirá, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis. Bueno, Jesús relata y advierte que van a venir falsos cristos. Nosotros sabemos, el primer pensamiento que tenemos, bueno, falsos cristos son aquellos que decían yo soy el Mesías, yo soy el Mesías y el Cristo, y bueno, fueron hombres que después terminaron o matándose o matando a una congregación entera, que lo vimos, eso en casos, hubo casos en el mundo muy conocidos. Esos serían los más llamativos, los más a la vista, pero como la palabra de Cristo acá nos dice que significa Cristo ungido, él dice, se levantarán falsos cristos, como muchos, o sea, falsos ungidos y falsos profetas, como diciendo que tenemos que estar alerta con esto. Aquellos que se proclaman a sí mismos ungidos, ¿sí?, para tener autoridad y para que la gente le tenga como temor y no lo que diga, o no vayas a decir nada de él. No, no es así. Porque ese hombre puede estar equivocándose y enseñando una falsa doctrina. Si ya está siendo ungido o alguien especial, ya están haciendo una falsa doctrina. Esos que se autotitulan con nombres, ¿sí? Yo soy, no quiero dar nombres para no ofender, pero con cierto grado de autoridad o usan de la Biblia diciendo yo soy esto, yo soy el otro, cuidado con eso. Dios no quiere eso. Eso es vanagloria, eso es orgullo personal. Si la iglesia lo reconoce como profeta, como pastor, como lo que sea, pero no que él mismo se autotitule, ¿sí? Y los ungidos, eso es un error. Decir que es ungido especial quiere decir que nadie puede discutir con él, que él tiene la sabiduría máxima y que inclusive, si hablamos mal de él nos va a ir mal, nos va a venir un castigo, no sé. Yo sé que muchos se agarran de pasajes como Moisés cuando murmuraron contra él, perfecto, pero cuidado, porque tal vez ese ungido que le llaman no es realmente un hombre de Dios y está enseñando mentiras, y por ese temor a que no hables mal de él, y no es hablar mal de él, porque cuando alguien está haciendo mal y enseñando mal o procediendo mal, se lo puede corregir. La iglesia lo puede corregir. ¿Y la iglesia quiénes somos? Los creyentes. Y aunque el pastor se esté equivocando, el ungido, como le digan o como le quieran llamar, la iglesia puede juzgar y decir se está equivocando y hablar todos juntos y determinar algo. No es que esa persona es superior. Bueno, lamentablemente se enseña esa doctrina y eso es una falsa doctrina. Enseñar que la unción o el ungido es alguien en especial y no que todos hemos recibido la unción del Espíritu Santo y que todos unidos podemos entender, conocer los misterios de Dios a través de la Escritura, del Espíritu Santo, ¿sí? Y que cada uno cumplimos nuestro lugar, nuestros dones, pero no hay nadie superior, como dijo Jesús. Que podamos entender eso. Tanto para la parte evangélica, no tener esas falsas ideas de que hay un ungido, un especial, ¿sí? Tanto para la parte de creer que hay uno allí arriba, un clérigo, donde tienen la autoridad de todo y el manejo de todas las creencias, que se enseña como ellos dicen y que nadie les puede discutir y que no se pueden equivocar también. Creer que es palabra absoluta, porque yo he leído mucho sobre el tema de la idea, del concepto de papa, donde dice que la palabra del papa es cátedra y que dice que es palabra irrefutable, que lo que dice él nadie lo puede contradecir. No sé si lo seguirán practicando ahora, pero lo dice dentro de la catequesis católica. Entonces, eso es un error. No hay un hombre que no pueda equivocarse y no pueda enseñar algo equivocado y que alguien lo pueda corregir. La iglesia lo puede corregir. ¿Y quién es la iglesia? Todos los creyentes, los que seguimos al Señor, los que amamos al Señor, los que leemos su palabra, somos la iglesia.
¿sí? Entonces esto cabe tanto para católico como para evangélico. Y no hay nadie superior, no hay nadie que uno pueda decir es especial, no. Todos somos especiales en Dios, todos hemos recibido dones y hemos creído, todos podemos discutir, hablar, conversar sobre un tema, ¿sí? Y nadie puede decir que es superior y que de él no podemos hablar. Eso es un error, ¿sí? Hablar en el sentido de corregir, aún aunque tenga un lugar de liderazgo. Querido amigo, ojalá esta palabra te haya servido, es mi deseo, que Dios te esté hablando, que puedas haber entendido un poco más sobre lo que es la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos los ungidos? Nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, los que le hemos entregado nuestro corazón, los que creemos en Él. Todos somos ungidos, todos somos la iglesia, ¿sí? Y la unción no es de alguien especial, no hay un ungido allá arriba. La iglesia no es un grupo de clérigos allá arriba que tenemos que escuchar lo que solo nos dicen ellos, no, la iglesia somos todos. Y la unción la recibimos todos, que te quede ese concepto, ojalá. Por eso Dios es tan bueno y Dios no hace diferencia de personas, no hace acepción de personas. Él nos dio a todos la misma gracia. Él nos hizo a todos iguales y Él nos da dones a todos. Y todos somos especiales y pertenecemos al pueblo de Dios y hemos creído. Y no hay diferencia entre pastor o otro miembro, maestro o lo que haga en la iglesia. Somos todos iguales, todos tenemos dones para servir a Dios. Profetas, maestros, pastores, obispos, todo lo que los distintos talentos que tenemos, somos importantes delante de Dios. Hasta el que limpia, el que tiene la tarea de limpiar y de hacer distintas cosas para arreglar un lugar, un templo o lo que sea, todos somos especiales y tenemos dones y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Eso después más adelante podemos hablar. Qué importante es cada miembro del cuerpo de Cristo. Dios le da valor a todos, ¿sí? Y el que parece menos es el que más importante es, como dijo Jesús. Que el mayor sea el menor. Que el que sirve, que el que tiene una posición de enseñar sea como el que sirve, dijo Jesús. Lo leímos hoy. El mayor será como el menor, tiene que ser menor. Y el que quiere estar en el reino de Dios trabajando, que sea servidor de todos. Si quiere ser mayor, que sea servidor. Porque en el reino de los cielos va a ser mayor. Y cuando venga Jesús a reinar, nos va a dar la recompensa por haber sido siervos. Ojalá esta palabra, querido amigo, te llegue y te sea de bendición. Que Dios te bendiga.